Uno de los días más tristes para la cristiandad aquí en Estados Unidos fue aquel 22 de octubre de 1844, porque la gente estaba esperando a Cristo y no vino para esa fecha. Guillermo Miller, un gran predicador en aquel entonces, proclamó por todo Estados Unidos que Cristo vendría aquel otoño de 1844. La gente estaba esperando desde el amanecer hasta el anochecer y hasta el otro día, y Cristo no vino, y fue un gran chasco. Él llegó a aquella conclusión tomando en cuenta la profecía de Daniel 8:14, que dice que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Pero esto no ocurrió. Lo que pasó fue que la gente se desanimó y comenzaron a burlarse de la palabra de Dios. Así que, en vez de ser un acontecimiento grandioso en que Cristo hubiese venido, no llegó realmente. Y así mucha gente que también ha puesto fecha para el regreso de Cristo ha fallado una y otra vez. Él tomó esa fecha del 557 cuando el rey Artajerjes dio aquel edicto para que los judíos que estaban como exiliados en Babilonia o como esclavos regresaran a Israel a construir el templo y las murallas. Y terminaría esa fecha en el otoño de 1844. Pero todos sabemos que en vez de el regreso de Cristo, lo que aquella fecha representaba era que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Pero ya veremos cómo ocurrió todo aquello y cuál fue la mala interpretación y por qué Cristo no vino en aquella fecha. En esta interesantísima lección o tema titulada Luz desde el santuario, a continuación. Nosotros de manera particular creemos, al igual que todos los creyentes que esperan la segunda venida de Cristo, que el santuario celestial que está en el cielo fue dado a Moisés como revelación para que hiciera uno también aquí en la tierra o una réplica de este santuario. Así que la purificación del santuario de 1844 no era que Cristo iba a venir a la tierra, sino que Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Y vamos a basar esta premisa en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, versos 1 y 2, que dicen así: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo lo que Dios le reveló a Moisés y al pueblo de Israel en el desierto era un reflejo de lo que estaba pasando en el cielo y de lo que había en el cielo. Por ejemplo, en el cielo está el arca de su pacto, que es el arca donde están los mandamientos de Dios o la tabla de los mandamientos. Y en esta arca de su pacto también está allí estaba en el desierto una porción del maná, del pan que Dios le dio a comer a los hijos de Israel en el desierto durante 40 años. Está también la vara de Aarón, que era una vara o un palo que había allí dentro del arca y que floreció como señal de que no era una vara muerta que representa la justicia de Dios. La tabla de los 10 mandamientos, que es la ley de Dios que ha existido desde toda la eternidad. Aquel tabernáculo que hay en el cielo, que es una representación de lo que Moisés hizo aquí en la tierra, estaba conectado con el plan de la salvación. Y es que en la antigüedad, Dios le dijo a Moisés todo lo que tenía que hacer referente al plan de la salvación, para que durante el tiempo la gente fuera mirando lo que iba a acontecer. Y Cristo en el santuario representa precisamente a aquellos corderos que eran sacrificados en la antigüedad y que representaban su sacrificio en la cruz del Calvario. Notemos algo muy importante. Todos los días el sacerdote oficiaba allí en el santuario, en este santuario terrenal, donde había una simbología que representaba o representa lo que hay en el cielo. Aquí el sacerdote, cuando mataba al cordero todos los días, ponía en el altar la sangre, representando el perdón de los pecados del pueblo. También había un lugar o una especie de lavabo donde el sacerdote, antes de entrar al santuario, se lavaba las manos para no estar contaminado y se quitaba las sandalias.
También en ese santuario, que era la primera parte del santuario, habían dos lugares, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo había, por ejemplo, el candelabro que tenía 7 brazos. Aquella luz o aquella flama fue encendida por el mismo Dios. Estaba la mesa de la propiciación o la mesa de los panes, que eran 2 hileras de panes de 6 cada una, representando a las 12 tribus de Israel. Y aquí el candelabro, que estaba siempre encendido, representando la palabra de Dios y su santa ley, que permanece para siempre. En este primer departamento, con los panes de la proposición, estos panes eran comidos por los sacerdotes cuando terminaban de oficiar allí diariamente el sacrificio matutino y vespertino. Allí dentro del santuario, en la parte del lugar santísimo, estaba el arca de su pacto, que fue el arca que vio el apóstol Juan en Apocalipsis 11:19. Dice que vio el arca de Dios en el cielo. Y también esta arca que estaba allí en el santuario representaba el arca que está en el cielo con la santa ley de Dios. Estos corderos se mataba uno en la tarde y otro en la mañana, porque era una simbología de que Cristo iba a morir por los pecados de la humanidad. Volviendo al tema de los corderos, cuando esos corderos o ese cordero se mataba, que al final del año, en el mes séptimo, el día 10 de cada año, se hacía esa ceremonia que se llamaba el Yom Kippur, que era el juicio divino, y todo el mundo estaba a la expectativa de aquel gran juicio, y el sacerdote entraba al lugar santísimo, y cuando entraba al lugar santísimo la gente estaba a la expectativa, porque si no salía el sacerdote significaba que tenía pecado y que los pecados del pueblo no eran perdonados. Pero cuando salía el sacerdote del lugar santísimo era un respiro, entonces todo el pueblo sabía que Dios había perdonado los pecados del pueblo al derramar la sangre de aquel cordero que representaba a Cristo. Esa sangre que se derramaba en beneficio del pecador representaba el perdón de los pecados. El otro cordero o el otro animal que se enviaba al desierto, el macho cabrío, no regresaba más y representaba al diablo. Y como no regresaba más, representa que un día no muy lejano, muy pronto, ya en esta época, se simboliza la muerte del diablo, porque Dios lo va a destruir físicamente por toda la desgracia que ha traído al universo. El arca del pacto también, que estaba allí en el lugar santísimo, tenía 2 querubines, que estos 2 querubines se miraban uno al otro y representan la santidad de la ley de Dios y de la reverencia que todos los seres inteligentes del universo tienen hacia esta ley. Es bueno recordar que el único lugar que está en desorden en todo el universo es aquí, en el planeta Tierra. Porque hay una lucha, un conflicto permanente entre Dios y Satanás, el diablo, que trata de engañar a la gente para deformar todo lo que Dios hace. Pero es precisamente el deseo del demonio de distorsionar todo, precisamente para que la gente no se salve. Por ejemplo, esta profecía que nos habla de los 2300 días, que tiene que ver cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo para perdonar los pecados de los hombres, que está intercediendo por todos nosotros. Entonces comienza este juicio investigador de todos los seres humanos, donde tus pecados y los míos están siendo analizados. Y al final, entonces, cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, simbolizando que los pecados del pueblo eran perdonados, así también cuando Cristo salga del lugar santísimo, los pecados nuestros, tuyos y míos, serán perdonados para siempre jamás. Pero ya no, cuando Él salga del lugar santísimo, Cristo, no habrá más oportunidades, porque entonces ya vendrá el Señor a la tierra. Los pioneros adventistas, por estar poniendo fechas del regreso de Cristo Jesús a la tierra, sufrieron aquel gran chasco. Y en realidad ellos lo hicieron de buen corazón. Pero hay otras personas que han puesto fechas para el regreso de Cristo a la tierra que no se han cumplido. Y no se cumplirán porque Dios no le ha revelado a nadie el día ni la hora en que vendrá a la tierra. Hay algunas personas que insisten en que sí, que Dios ha revelado el día y la hora en que vendrá a la tierra.
Pero esto no es así. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá a la tierra. Lo que sí sabemos es que vendrá muy pronto a la tierra. Porque todas las condiciones están dadas para que nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra. Y una de ellas es cuando esta gran nación, Estados Unidos, comience a dar señales de que bramará como una bestia salvaje, como un dragón, como dice la profecía de Apocalipsis 13. Estados Unidos se transformará totalmente y de pasar a ser una bestia que parece un cordero, pasará a ser una bestia que va a ser demoledora y una bestia que va a perseguir al pueblo de Dios nuevamente. ¿En qué se parece esta bestia, que es como un cordero, a la bestia como un leopardo, que representa al papado en toda su energía y todo su poder en la actualidad? Bueno, en que las dos perseguirán al pueblo de Dios. Y esta bestia que ruge como un cordero, o que es como un cordero, va a darle todo su poder a esta bestia que tiene forma de leopardo, que representa al papado, o a la bestia en su fase no pagana, sino en su fase ya del papado. Le va a dar todo su poder y entonces va a imponer este poder civil para hacer que la gente adore en domingo, porque de eso se trata precisamente. La ley de Dios está vigente. Si no estuviera vigente, no se trataría de obligar a la gente a que haga lo que la iglesia tradicional, la iglesia de Roma, dice. Ella ha cambiado los mandamientos de Dios. Y para hacer que la gente obedezca y ande por los caminos de las tradiciones que Dios no ha dicho, va a imponer su ley. Y notemos algo muy importante. No falta mucho tiempo porque precisamente esta bestia que es como un cordero, que sigue los pasos de Roma, le va a dar todo su poder a Roma para que Roma imponga su voluntad y persiga nuevamente a los hijos de Dios. En la época en que Guillermo Miller predicó esta profecía de que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844, también se levantaron otros pastores después, en el 1860, por ejemplo, Snook y Brinkerhoff predicaron en contra de la segunda venida de Cristo. También el pastor Ken Wright en el 1887 se levantó predicando en contra de la segunda venida de Cristo, que pertenecía a la Asociación de Iowa, de los primeros pioneros adventistas. Estos hombres tenían creencias panteístas. Y ustedes saben que el panteísmo es una creencia que dice que Dios no está separado del universo, sino que Dios es un todo, es un conjunto con el universo, y que Dios no es una esencia como nosotros creemos, que está separada del universo porque Él creó el universo. Estos pastores creían que el universo, mediante el panteísmo, está unido y que Dios es parte del universo. Pero realmente Dios es un ente esencial que está separado del universo, y Él creó el universo en 7 días, tal y como dice el relato de la creación. Volviendo al tema del santuario, donde aparece en el libro de Hebreos 8, 1 al 6, donde dice que es un santuario que fue creado por el hombre, el que Dios le reveló a Moisés, pero el santuario que está en el cielo no fue hecho de manos, sino por voluntad de Dios. Y Dios le reveló a Moisés y al pueblo de Israel en Éxodo 25, 8 y 9, la manera en cómo debían de hacer este santuario, con todos los elementos que están descritos allí en las Sagradas Escrituras, con el lugar santo, el lugar santísimo y los materiales preciosos con los cuales fue construido este santuario. Es indudable que cuando nuestro Señor Jesucristo pase del lugar santo al lugar santísimo a oficiar por los seres humanos, que se está llevando a cabo este juicio investigador, cada ser humano tendrá una información suficiente para decidirse en contra o a favor de Cristo. Ese cuento de que no hay Dios, el cuento de que Cristo no viene, el cuento que hace el diablo a la gente mediante entretenimientos de que no hay por qué preocuparse, es un cuento fallido, porque Dios vendrá muy pronto a la tierra a juzgar a aquellos que murieron y a los que estamos vivos también. Es una historia muy triste porque se morirán millones de personas que creerán en la mentira del diablo. Recuerden que dice el libro de Apocalipsis que es tan grande
el engaño del demonio, que mediante artificios, quizás quién sabe, mediante las redes sociales, le hará creer a la gente que Dios no existe, le hará creer a la gente que no hay juicio y que no hay por qué preocuparse. Como hemos dicho en el pasado, el único planeta que está en desorden en todo el universo es el planeta Tierra. Y esa afirmación que hace el demonio de que hay otros seres en otros planetas es cierta, pero de que vienen a comunicarse con nosotros, de que están felices allá arriba, de que cuando uno muere va a un lugar de paz y de consolación, es mentira. Toda esa propaganda que existió durante la época de las tinieblas a través de la Iglesia de Roma, de que los pecados son perdonados a través de indulgencias y que no hay por qué preocuparse, porque San Pedro o la Virgen María que están allí en el cielo están intercediendo por nosotros, es un cuento muy triste, porque ellos no tienen la capacidad espiritual ni tampoco física para interceder por nosotros. El Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario es el único que puede interceder por tus pecados y por mis pecados, porque Él fue quien murió en la cruz del Calvario. San Pedro no murió en la cruz del Calvario. La Virgen María mucho menos. Todos están muertos, resucitarán al igual que los que murieron el día en que Cristo venga, aunque hayan sido amigos o parientes de Cristo. Tú y yo somos favoritos para Dios salvarnos, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. En última instancia, todos somos seres humanos, y lo que cuenta es precisamente el ser humano, porque para Dios un alma es más valiosa que todas las almas que se vayan a perder, porque Él quiere salvar a cada ser humano. Y es por eso que Él está a la puerta del corazón de cada uno de nosotros, llamándonos para que nos arrepintamos y abandonemos el pecado. Jesucristo es nuestro abogado, y por eso nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 9 al 14, lo siguiente: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está días tras días ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario representa su amor por la humanidad y su preocupación para salvarte a ti y a mí. Cristo allí en el santuario está oficiando. Ya estamos en el último tiempo de la humanidad. Muy pronto todo terminará y los acontecimientos se sucederán uno detrás del otro, como hemos dicho y estaremos diciendo siempre. Guerras, enfermedades, engaños por todas partes, violencia, fenómenos naturales que anuncian el pronto regreso de Cristo a la tierra. Y tú, amigo que me escuchas, si no eres parte de esta propuesta cristiana que estamos haciendo a través de estas maravillosas lecciones y temas que damos toda la semana, te invitamos para que forme parte de nuestro canal, si no lo has hecho, inscribiéndote, comentando y diciéndonos desde dónde nos ven y participando de estas lecciones. Te enviamos muchas bendiciones y recuerda que estamos orando por cada uno de ustedes, por sus familias, por ustedes de manera personal. Hasta la próxima y muchas bendiciones.